días. Estaba esperando que me dieran la señal de que ya estamos conectados, pero ya estamos desde hace rato. Entonces, pues gracias al Señor, hermanos, por este nuevo día. Ya hay que empezar a sacar todo lo que teníamos por ahí guardadito, ¿verdad? Las colchas, las chamarras, esos suétercitos, porque ya el clima cambió radicalmente. Gracias al Señor, hermanos, por la lluvia que también el Señor nos dio. A las 3 de la mañana al Igua Dulce dejó de llover aproximadamente. Qué bueno, porque el agua es bendición. Entonces, hermanos, disfrutemos cada día lo que Dios nos da. De veras, no perdamos el tiempo en otras cosas, sino démosle gracias al Señor por todo lo que nos da. Entonces, en esta mañana, vamos a concentrarnos en la palabra de nuestro Dios. De veras que estos cantos nos bendicen, nos ayudan, y eso que son para el Señor. O sea, el Señor merece la alabanza, la honra y la gloria. Y todavía de esas alabanzas que le pertenecen a Él, somos ricamente bendecidos. Señor, ¿qué pudiera yo darte? ¿Qué más? Por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte. ¿Es todo entregarme? Entonces, ¿qué más? Acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz. Feliz por Él, por ti. En Cristo estamos completos, hermanos. Y esta semana que transcurrió y esta que está iniciando, hemos batallado, las fuerzas se nos han acabado. Decía el hermano Enrique, voy a cantar al Señor, voy a cantar porque no lo dijo en esas palabras, pero la Biblia lo dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva día con día. Por eso estoy de acuerdo. Mientras puedas cantar, cántale al Señor, alaba al Señor, porque va a llegar un momento en que este cuerpo va menguando, físicamente vamos menguando. Por eso dice la escritura que debemos de aprovechar bien el tiempo también. Entonces, hermanos, nuestra vida cristiana es como esos celulares, bueno, en el buen entendido, ¿verdad? De que estos aparatos pueden ser de gran ayuda, pero también son eh, de mucho estorbo si no los usamos de la manera correcta. Entonces, no vamos a estar como algunos, ¿verdad? Y se van a un extremo en donde todo lo que es la tecnología la encausan a algo malo y no es así. Pero también, hermanos, podemos darnos cuenta de que si no tenemos un punto de equilibrio, nos vamos a ir hacia un lado, lo cual no es bueno, o nos vamos a ir hacia el otro, lo cual tampoco es bueno. Tenemos que mantener un equilibrio. Y si hablamos de estos aparatos, son muy buenos, pero también son muy peligrosos, porque creo que no solamente su servidor está pasando por estas situaciones en donde a veces lo que llama más la atención en una familia son precisamente los celulares. Y en las comidas ya no faltan los celulares. Ya el diálogo, que es el diálogo, ¿verdad? Entre dos personas, ya no se ve tanto. En fin, tengamos mucho cuidado nada más. Pero nuestra cristiana es como los celulares de hoy en día, porque ¿cuántas aplicaciones no tenemos ahora en estos nuevos celulares? En estos teléfonos sofisticados y de muchas marcas. No me meto en ellos porque la verdad no conozco mucho, pero sé que hay unos celulares muy buenos, muy sofisticados. Pero mire, los celulares eran muy distintos a como hoy los vemos. Les decía a las hermanas que anteriormente la unidad central de procesamiento, el CPU, era un cuarto de 4x4. Y ahora no. Ahora el CPU ya viene integrado en la misma pantalla. Antes un celular era aproximadamente de este tamaño, más la antena. Y la pila la llevaban acá en una mochila. Los usaban esos tipos.
celulares. Pero con el tiempo fueron modificándose. Llegaron de repente aquellos celulares llamados Motorola, los StarTAC, que eran de una pantalla analógica. Ya después fue esa pantalla digital de LCD, de cristal líquido, y otros más. Entonces, pero llegaron unos Alcatel. ¿Cuántos tuvieron un Alcatel? Piénselo si quieren nada más. Ese Alcatel lo conectábamos, lo cargábamos, ¿y cuánto tiempo nos duraba? A veces hasta 2 semanas, exagerando, ¿verdad? Si es que estoy exagerando, pero duraba mucho ese celular. ¿Por qué? Porque no tenía tantas aplicaciones como los aparatos de hoy. Cuando llegamos a un lugar, a una casa, lo que andamos buscando es el tomacorriente, ¿verdad que sí? Ese voltaje que en otros países no es el voltaje que nosotros tenemos de 110 voltios o 220. En otros países tienen 220 en lugar de tener 110. Y si uno no sabe eso, va y se conecta allá y pues se le va a chicharrar el aparato. Pero esos celulares Alcatel duraban mucho porque no tenían tantas aplicaciones. Hermanos, en la medida que se van gastando las fuerzas, la pila, por tantas cosas, es necesario conectarse a la fuente de poder. Y la fuente de poder es nuestro Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso esta semana que pasó y esta que inicia, nos hemos cansado, nos hemos debilitado y necesitamos tomar nuevas fuerzas. Por eso estamos en este lugar, hermanos. ¿Usted no? Yo sí, hermanos, yo sí, de veras. A veces nos cansamos, a veces decimos, Señor, no puedo más. Pero viene entonces las palabras del Señor cuando nos dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo le decía al Señor de ese problema que él tenía, que algunos pueden decir que era problemas de su vista, a otros problemas de hermanos, pero él lo resume como un aguijón en la carne. Y le he rogado al Señor que lo quite, le he rogado 3 veces que lo quite, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tú, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y por eso yo necesito llegar a este lugar para escuchar la palabra de Dios. Necesito ser alimentado, retroalimentado con estas alabanzas para el Señor. Y qué bonito canto que acaba de compartirnos el hermano Enrique. De veras, precioso canto. Nos lleva a aquel evento en donde el maestro, 3 veces santo, tomó ese lugar que te correspondía a ti y a un servidor y padeció lo más terrible que pudo haber padecido una persona, como el peor de los malhechores. Y ese canto nos trasladó a ese lugar, a ese Gólgota, y pensar todo lo que Él hizo por ti y por mí. Pero Él resucitó, hermanos, y está en el tercer cielo, a la diestra del Padre, está en nuestro corazón y está en medio de nosotros. Y Él nos dice, sigue adelante, yo te ayudo. Qué bendecidos somos, ricamente bendecidos, porque somos hijos del Todopoderoso. Por eso vale la pena seguir adelante, hermanos. Vale la pena seguir sirviendo al Señor. Vale la pena llegar a estas reuniones. Vale la pena escuchar la palabra de Dios. Vale la pena la vida cristiana. Hermanos, estamos compartiendo acerca de los ingredientes de una vida cristiana victoriosa. Los ingredientes de una vida cristiana victoriosa. Una vida cristiana mentirosa. Pero en el contexto de los pasajes que podemos ver aquí, a veces suele ser esto, hermanos, ¿eh? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. De manera que si entre nosotros pudiéramos establecer parámetros de engaño, lo podemos hacer, engañar a los padres, engañar a los hijos, engañar al esposo, a la esposa,
Engañarnos lo peor, hermanos, a nosotros mismos, ¿sí? Pero saben que a Dios no lo podemos engañar. Dice el Señor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, sin duda, eso va a cosechar. Así es de que, hermanos, por eso hay que ser transparentes en la vida cristiana, que podamos vivir la vida cristiana tal y como es, aquí en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, donde sea, hermanos. Ser transparente es vivir de acuerdo a los principios bíblicos que tenemos aquí en la escritura. Eso es. ¿Qué quiere mi Dios? Eso es lo que voy a vivir. ¿Qué dice el Señor? Eso es lo que yo voy a poner en práctica. Así es de que estos ingredientes, hermanos, son de suma importancia considerarlos cada uno de nosotros. Para esto estamos tomando como referencia la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y les voy a pedir que si son tan amables, vayamos a esa porción de las escrituras. La segunda carta de Pedro, capítulo 1. Yo tengo una gran necesidad de que Dios me hable en esta mañana y Él nos habla por medio de su palabra. Dice aquí esta porción, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Voy a leer, hermanos, si ustedes, por favor, saquen su Biblia, busquen su Biblia y vean lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 3 de segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, esto es, hijos de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ese deseo desenfrenado a hacer lo malo, y esa palabra corrupción, corromper, corrompido, también una definición es que está como el agua que se estanca. Cuando el agua se estanca, huele mal, se pudre. Y la palabra corromper es muy parecido, pudiéramos traducirlo así. Por eso la Biblia dice que las malas amistades pudren las buenas costumbres. Y luego dice que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también estamos en este barco, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe como parte fundamental, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y me gusta mucho esta lista de ingredientes que yo le llamo así. Usted le puede llamar como guste. Estos ingredientes básicos, fundamentales, muy importantes, me gustan. Pero vea lo que dice el versículo 8 y el 9, que es ahí la parte en que yo me quedaría, porque es la parte en la que Dios me está retando a mí. Es la parte en la que Dios me está instando a moverme, a despejarme, a levantarme de aquel letargo espiritual que a veces me ha embargado, porque ciertamente los afanes de este mundo nos atrapan, hermanos. Por eso dice, porque si estas cosas antes mencionadas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Decía el hermano Enrique, ¿verdad? Como a muchos se nos ha olvidado lo que Cristo ha hecho por nosotros y sigue haciendo, hermanos. Si nosotros tan solo diariamente, ¿por qué no?, consideráramos lo que Él padeció por nosotros, eso sería más que suficiente para motivarnos a seguir adelante en la vida cristiana. Amén. Si tan solo diariamente recordáramos esos eventos,
Esto nos bastaría para seguir firmes, como dice el himnólogo, firmes y adelante. Hermanos, hay veces que las personas están esperando a un gran motivador y los hay. Hay personas, hay predicadores que son buenos predicadores y algunos son buenos motivadores. Yo no pretendo ser ni lo uno ni lo otro, solamente compartir la palabra del Señor. Porque déjame decirte que cuando alguien te motiva, va a ser por un poquito de tiempo. Pero cuando Dios te motiva, nadie te va a detener. Porque es muy diferente. Porque tu motivación viene de parte de Él. Él es tu motivación para seguir en la vida cristiana. Hermanos, vimos la semana pasada cómo estos ingredientes comparábamos con estas ricas comidas, esos sazones que cada quien le puede poner, ya sea una hermana o hermanos que cocinan muy, muy rico, ¿verdad? Como esos hermanos que se avientan una discada que hasta nos quedamos con ganas. Esos platillos sabrosos. Por ahí pudimos ver algunas cosas. Pero hermanos, antes de ver los ingredientes que ya los mencionamos de una vida cristiana victoriosa, hermanos, esta palabra tenemos que recalcarla. Somos victoriosos, amén. Porque la Biblia lo dice. Si la Biblia no lo mencionara, entonces, hermanos, pues habría que predicarlo. Pero el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos da la plena seguridad de que en Él somos más que vencedores. Yo tengo eso que creerlo porque yo lo creo, porque es así. Porque Cristo venció a la muerte. Cristo venció al pecado en esa cruenta cruz, hermanos. Y ahora todos aquellos que se acercan por fe en Cristo, lo reciben, tienen esa victoria. Por eso cantamos. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme por su divino amor. Entonces, hermanos, somos victoriosos en Cristo Jesús, pero en el trayecto, en el peregrinar, en la carrera que tenemos por delante, los afanes del mundo, el pecado que se nos vuelve como esa avalancha y todas estas bolas de circunstancias adversas hacen que nuestro caminar se vaya entorpeciendo, que nuestra vida como creyentes se vaya estancando y en algunos, ¿por qué no decirlo?, en un retroceso terrible. El Señor quiere que miremos para adelante, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, ¿verdad? Y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El pueblo de Dios tiene que seguir adelante. Sin embargo, tenemos que ver en retrospectiva nosotros y darnos cuenta dónde está el problema. Porque si no vemos el problema, no vamos a poder ver ni la solución, ni el cómo hacerle. Porque una cosa es ver el problema, analizarlo y decir, bueno, pues esta es la respuesta. Pero también una vez que veamos la respuesta, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? Si les dije al principio que nos hemos cansado durante esta semana y la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Conéctate a la fuente de poder que es el Señor. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Sí, lo dice la Biblia, pero ¿cómo? Hermanos, como dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen. Ahí empezamos a conectarnos, ¿verdad que sí? Ahí empezamos a tomar fuerza de parte del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. El levantarme y decir, Señor, voy a ir a este lugar que tú has provisto para que tu nombre sea glorificado y escuchar tu palabra, no tiene comparación, hermanos. Y ahí es donde empezamos a fortalecer nuestras vidas. Ahí es donde tomamos esa fuente de poder que es nuestro Dios al llegar a este lugar, hermanos. ¿O cree usted que llegar a este lugar no es bendición? Es bendición, hermanos. Pudiendo haber estado en otros lugares, escogieron la mejor parte, hermanos. Y Dios no nos va a defraudar. Ahora bien, si vemos hacia atrás y analizamos el problema, entonces ahí podemos trabajar. ¿Por qué no vivimos esta vida de victoria?
como dice el Señor. ¿Por qué andamos batallando tanto, hermano? ¿Por qué? Y me incluyo, tengo que hacerlo. Porque ustedes creen que los que predican no están expuestos a problemas, a batallar y en algunos momentos a que su fe mengüe. Algunos pastores dicen ser superpastores. En sentido figurado los aplaudo, pero no es fácil. Hermanos, todos estamos expuestos a batallar también en la vida cristiana. Jesús lo anticipó, lo dijo varias veces. La vida cristiana no es fácil, hermanos, no es de color rosa. Hay pruebas, hay problemas, hay dardos de fuego del maligno. Pero quiero decirte que la vida cristiana es la mejor, porque Cristo está con nosotros, porque Él es el buen pastor, porque podemos descansar en Él, podemos hablar con Él, y las 24 horas al día Él nos escucha. Con Él estamos mejor. Hay victoria en Cristo. Entonces, por eso vale la pena. Y también es importante analizar los problemas que están afectando, los factores que interponen o se meten entre nosotros para que no vivamos victoriosamente. ¿Por qué no avanzamos? Bueno, porque posiblemente yo tengo que analizar cuál es el problema. Y el problema, quiero decirte, que no lo estés buscando en las personas que están a tu lado derecho o a tu lado izquierdo, ni a los que están enfrente, ni a los que están atrás, porque no va por ahí la situación. A veces que pensamos que los problemas son lo que estamos viviendo hoy en día, los problemas económicos, la delincuencia organizada, la desintegración familiar, y podemos ver, pero quiero decirte que el Señor dice que seamos sabios y no necios. A veces el problema somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Lo demás son detonantes, son circunstancias. Hermano, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas, hermano? Es que yo soy así. Así soy. Es que es el apellido X. Es que este es mi temperamento colérico. ¿Sí? Pero ¿sabes la razón? Te enojas porque quieres y porque puedes, ¿sí o no? Esa es la realidad. Porque si tú quieres, no te enojas. Eso es cederle al Espíritu Santo esa característica del dominio propio. Hermano, ¿cómo te sentirías? Le dije a una persona, si alguien llegara y te escupiera el rostro. Eso lo hacíamos de niños, me acuerdo. El que escupa gana. Cuando nos puchaban a pelear, no sé si a quién le tocó así, de que había como gallitos de pelea. Luego había uno que se metía, pero no para meter paz, sino para provocar más y decía, el que escupa primero gana. ¿Y qué creen que pasaba cuando uno escupía? Quitaba la mano y el escupitajo le caía al otro de este lado, y entonces había un problema mayor. ¿Nunca te han escupido en la cara? Se siente como chorrea así, ese escupitajo. Y algunos agarran vuelo para escupir. ¿Sabes que a Cristo lo escupieron no una vez? Lo escupieron muchas veces. Muchas veces quiero pensar que el rostro del Rey de Reyes se empapó de la saliva de aquellos hombres que lo lastimaban. Y todavía se burlaban de él. Y todavía le ponen ese manto. Y todavía con una caña, una vara, le golpeaban su rostro precioso, el cual fue desfigurado, dice el profeta Isaías, todo desfigurado. Cuando a una persona le pegan en el rostro, se llega hasta reventar. Me acuerdo de este joven de aquí, Nayo, cómo lo reventaban. Digo reventaban porque literalmente lo golpeaban, salía con el rostro irreconocible, el joven que falleció hace tiempo. El Señor así padeció, hermanos, de esa forma y más todavía. Y esos escupitajos les decía, se siente bien feo, pero
a él fueron muchos. ¿Y sabes qué hizo? ¿Sabes qué contestó? Como cordero enmudeció y no abrió su boca. Ah, pero si te lo hacen a ti o a mí, ahí está lo bueno, ¿verdad? Entonces nos enojamos, ¿por qué? Porque queremos. Si tú no quieres, no te enojas. Los demás son los detonantes. Es que me hizo enojar. Ahora quiero preguntarte, ¿el enojarte es pecado? No, porque si tú no te enojas, entonces no eres de este planeta. Porque todos nos enojamos, ¿sí o no? La esposa se enoja con el esposo poquitas veces. Amén, varones. No le saquen. Se enoja poquito la esposa a veces. El varón se enoja poquitito menos que la esposa, ¿verdad, hermanas? Y casi no hay confrontamientos, casi todos ahí como que yo creo que se lastiman con con un pétalo de una rosa. Toma, toma, y ahí están ahí ofendiendo. ¿Va que no? Hay problemas, hay diferencias y nos enojamos. Y enojarse no es pecado, hermanos, porque la Biblia dice, airaos, enójate, airaos. Eres un ser humano, enójate, pero, dice el Señor, no pequéis. Ahí está la parte que te corresponde tomar a ti y a mí. Enójate con tu esposa, enójate con tu esposo, enójate con tus hijos, pero no pequéis. O sea, no descargues esa frustración, ese coraje y destruyas con esas malas palabras, esas palabras antisonantes, o algunos que se van a la violencia física. No lo hagas, porque eso ya le falta al Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego dice bien fuerte, ni le des lugar al diablo. Y hay quienes dejan las puertas abiertas para que Satanás llegue y ponga una buena zarandeada a todos ahí. No se te haga de noche, hermano. Hermana, que no se te haga de noche. Arregla el problema de una vez. Porque si no lo arreglas, el día siguiente va a ser peor y peor y peor. Y vas a traer en tu espalda, figuradamente hablando, un costal de papas que se van a podrir ahí. Y no vas a poder avanzar. Pero hay buenas noticias. Cuando hacemos lo que el Señor quiere, dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Él sí puede llevar tus cargas, pero tienes que hacer la parte que te corresponde. Hermanos, ¿cuál es el problema? Nosotros somos el problema. Nosotros somos las, las, los únicos responsables de por qué no vivimos una vida victoriosa. Y puse 5 que pueden encajar, pero toma como punto de partida tu propia vida. Dice la palabra del Señor, si alguno piensa estar firme, mire, está hablando en primera persona, mire que no caiga. Casi todos los consejos que Dios nos da en su palabra es para uno mismo, para tomarlos personalmente. Y ahora sí empieza un proceso de restauración con la ayuda de Dios, porque Él es el único. ¿Cuáles cosas o factores nos impiden vivir victoriosamente? Vimos, hermanos, que según mi lista puede haber más aquí. Pecado en nuestra vida. Pecado en nuestra vida. Hermanos, todos somos pecadores. La Biblia lo dice. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Aún a todos se desviaron, todos se corrompieron. Esa semilla, hermanos, quedó en nosotros en el momento que llegamos a este mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Complételo. Gracias, hermanos, por cuanto todos pecaron. Y ese pecado, hermanos, es como una gangrena en nuestras vidas. Gloria al Señor que Cristo pagó por nuestros pecados, hermanos. Y los perdonó, amén. Y los arrojó a la profundo de la mar. Gracias al Señor, hermano, porque si nosotros
no hubiéramos tenido esa bendición del Cordero inmolado, ese sacrificio que Él hizo. Hermanos, si nosotros muriéramos en nuestros delitos y en nuestros pecados, iríamos a la condenación eterna, pero Cristo murió por nuestros pecados, porque el pecado nos separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y muerte significa separación. Qué terrible es vivir separado de Dios por la eternidad, hermanos. Pero Cristo venció a la muerte y perdonó nuestros pecados. Y ahora nosotros tenemos libre acceso al trono de nuestro Dios. Y un día lo vamos a ver cara a cara. Un día vamos a estar con Él. Acaba de partir ayer o antier, no me acuerdo bien, con Cristo, el hermano José Ángel de León. Un pastor que tenía problemas de salud. Lo internaron ya hace tiempo y ya partió con Cristo. Y el hermano César Delgado fue el que tomó la batuta de informar al compañerismo nacional de la partida del hermano José Ángel de León, un pastor allá en Austin, Texas. Y muchos de ustedes no lo conocieron. Yo tuve la oportunidad de saludarlo porque él fue uno de los que pastoreó aquí, la Luis Mora le decimos. El hermano Ángel y su familia, sus niños, siempre fueron asistidos por los hermanos de aquí cuando iniciaron. El hermano Chico era uno de los que siempre estaba al pendiente de los siervos que había aquí. Y decía el hermano Chico que una ocasión él se quedaba ahí, hermanos, por ahí a dormir. Y escuchaba que lloraba un niño. Y el hermano vino a preguntar y le dijo al hermano Ángel, porque aquí vivía con su familia: hermano, ¿qué pasa? Ay, hermano, es que el niño está llorando mucho. ¿Por qué? ¿Que no tiene que comer? Y el hermano Chico dijo: no haga eso, hermano, no haga eso, por favor, véngase. Y hermanos, siempre fueron tan serviciales. El hermano Chico y la hermana Rafaela lo sigue siendo, me consta. Siempre ofreciendo un taquito, siempre venía el hermano Lalito, el papá, y él iba directo a la cocina. Decía: hermana, ¿a qué huele? Tortillas de harina. El hermano Padilla, papá de Chago, también. O sea, hermanos muy hospedadores. Y este joven, cuando llegó el momento de casarse en Xochocotla, Morelos, ese niño que lloraba, el hermano Chico, platiqué con él, le dije: mire, hermano, se va a casar. Él dijo: es que era aquel niño, dice el hermano Chico, y pues ya se va a casar. Dice: dele mis saludos al hermano José Ángel, dígale que soy hermano Chiquio de la Luis Mora. Cuando fuimos a Morelos, precisamente hablé con el hermano José Ángel de León, porque ahí se casó su hijo. Y le dije: hermano, mire, soy fulano de tal, le expliqué. Y cuando le dije el nombre del hermano Chiquio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se acordó. Ya partió con Cristo el hermano Ángel. Y fue un varón que Dios usó. Hermanos, y nos espera a nosotros ese momento también. ¿O no, hermanos? ¿Anhelamos ese momento? Deberíamos de anhelar ese momento, hermanos, porque es lo mejor que nos puede pasar, ¿o no? El apóstol Pablo dijo: ya quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo, pero nota las expresiones: muchísimo mejor. Eso es lo que estamos esperando. Y eso porque Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Amén. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las... Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Pero el pecado lo traemos, aun y cuando Cristo pagó por nuestros pecados, tenemos esa semilla, esa herencia, pero que con la ayuda de Dios podemos vencer, porque ya el pecado fue vencido también, hermanos. Tienes que creerle al Señor. Antes éramos esclavos del pecado, porque antes no teníamos a Cristo como nuestro Salvador, pero ahora Él nos ha dado esa libertad. Ahora le podemos decir no al pecado. Antes era difícil. Antes era difícil que rechazaras una bebida embriagante. Antes era difícil que estuvieran diciendo malas palabras. Era difícil porque seguíamos la corriente de este mundo que está gobernado por Satanás. Pero cuando llegó Cristo a tu vida, todo cambió. Y nos ha hecho más que vencedores.
pero es en Cristo, no fuera de Él. ¿Te has dado cuenta por qué ya no hacemos aquellas cosas? Porque Cristo está con nosotros. Él es la razón de nuestra vida. Entonces, gracias al Señor, pero el pecado ahí está. Y cuando nosotros bajamos la guardia, cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, es entonces cuando esas puertas abiertas quedan tan amplias que Satanás empieza a fastidiar tu vida. Y luego la de tu esposo, la de tu esposa y luego la de tus hijos. Y en lugar de proclamar esa vida victoriosa, estás proclamando una vida de derrota. Porque no has creído como quiere Dios que creas. Y no estoy hablando de salvación, porque cuando tú recibiste a Cristo y lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador, Él puso un sello que es el Espíritu Santo y la salvación no se pierde. Amén. Hermanos, convencidos que la salvación es gratuita, es por fe y no se pierde, hermanos. Hablaba con un hermano vecino, un buen hermano, y platicamos. Él va a otro lugar y dedicamos un tiempito ahí para platicar. Y en mi corazón esa carga existe de que él esté convencido por la palabra de Dios que la salvación no se pierde. Y en la plática llegamos a ese punto y hace 2, 3 días estaba ahí conmigo y me decía, hermano, ya entiendo que la salvación es por fe, es por gracia, no se pierde. Yo, qué bueno, hermano, me da mucho gusto, pero uno mismo la puede perder. No, hermano, y otra vez tenemos que regresar, otra vez, y hasta que lo entienda, pero que lo entienda por la palabra del Señor. Ya después coincidimos en que dijo, no, sí, hermano, yo no me expliqué. Es que cuando una persona dice ser hijo de Dios y no vive como un hijo de Dios, se está engañando a sí mismo, hermano. No se preocupe, se están engañando a sí mismo. Si alguien dice que recibió a Cristo y no vive como un hijo de Dios, se está engañando a sí mismo. Usted siga adelante porque vamos a dar cuenta personalmente, individualmente. Usted siga adelante. Esa es la razón, hermano. No le busquen 3 pies a gatos. Cuando una persona no vive la palabra, es que muy probablemente nunca tomó una decisión por Cristo, porque sus frutos dan evidencia de ello y se deleitan en el pecado y viven en el pecado. Entonces, hermano, usted siga adelante porque usted va a dar cuenta por el Señor. En fin, ese pecado afecta terriblemente nuestra vida, hermanos. Falta de fe. Y la falta de fe es pecado, ¿eh? La falta de fe, hermanos, también mencionamos la falta de fe. Qué terrible es no creerle a Dios. Hermano, ¿tú le crees al Señor? ¿Le crees a sus proezas? Yo sí le creo. Pero a veces nuestra fe flaquea. Mi fe flaquea también. Por eso hay que ir otra vez a esa fuente de poder. La falta de un nuevo nacimiento era lo que paralelamente estaba explicando cuando se engañan a sí mismos. Cuando las personas dicen, sí, yo soy cristiano. Un pastor, terrible, hermanos, pastor, perdió su credibilidad ante una persona cuando trabajó junto con esa persona. Este pastor trabajó junto con esa persona y esa persona, nuevo creyente, al estar con él, al convivir con él, se dio cuenta de su forma de vida y llegó a formar una conclusión de ese pastor. Y dijo, ese pastor tiene lo que yo de astronauta. ¿Por qué? Porque si vieran cómo maldice en el trabajo, si vieran cómo habla, si vieran cómo utiliza el doble sentido cuando pasa una mujer, imagínense, hermanos, qué terrible esa situación. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? De que estemos convencidos, cada uno esté convencido en su propia mente, de que somos hijos de Dios, hermanos, de que sí luchamos, sí batallamos y de que es una guerra espiritual, pero que no nos vamos a rendir porque Cristo está con nosotros, hermanos. No se trata de excusarnos y decir, si tú no me mires a mí, tú mira al Señor, yo te puedo fallar. Entonces retírate, hermano. Si eres mi maestro o maestra de escuela dominical, si eres un predicador y me dices esto, yo te puedo fallar. No me veas a mí, tú sigue al Señor. Yo le diría, hazte a un lado. Porque el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es una excusa, esa es una excusa muy barata. Y tengamos cuidado. Si mi vida
te es de bendición, adelante, yo trato de seguir al Señor, pero no hay que excusarnos así tan feamente. Yo te puedo fallar. Tú hazte a un lado, hermano, porque no me eres de bendición. Queremos que nos seas de bendición. Tú puedes ser de bendición, amén. Falta de instrucción bíblica. Esto se llama discipulado, hermanos. A veces también esos factores están ahí. El que no tengamos la instrucción bíblica adecuada. Hay muchos que están predicando, pero predicando sus filosofías, sus asuntos. Hay tantas sectas hoy en día, pululan las sectas en donde se les enseña tantas cosas menos la palabra del Señor. Algunos han escuchado de esta eslogan, pare de sufrir. ¿Lo han escuchado? Eh, el líder, no me acuerdo cómo se llama. Él sí paró de sufrir. Tiene mansiones, bueno, en su concepto del dinero, porque el dinero no es la felicidad, hermanos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El dinero no es la felicidad. El dinero ayuda, pero la felicidad no está en las riquezas porque son inciertas. Y si esas personas quieren verlo de esa manera, allá ellos. Pero hay veces que a las personas les enseñan cosas, el evangelio de la prosperidad, ¿lo han escuchado? Tengan cuidado. El evangelio de la prosperidad y otras cosas más. Hermanos, esos conceptos son equivocados porque no están sustentados en la palabra del Señor. Tengamos mucho cuidado. Por eso es importante el discipulado bíblico. ¿Qué es el discipulado? Es cuando el discípulo aprende de su maestro y el maestro es Cristo y pone a la práctica aquellas enseñanzas que por lo menos 3 años el Señor capacitó a sus discípulos. Los llamó a 12, a los que él quiso y los instruyó, convivió con él, pudo reírse, convivieron con él, perdón, pudieron ellos ver al Señor, cómo se reía, pudieron ver al Señor cómo se molestaba también. Durante 3 años estuvo conviviendo con ellos y el discipulado bíblico no consta en el método de las 16 lecciones, que es muy bueno, lo usamos, o el otro discipulado que llevamos. El discipulado bíblico es verter tu vida en otra persona, verter vida espiritual en otra persona. No se trata de terminar las 16 lecciones y decir, ya eres un discípulo. Se trata de bogar mar adentro y darte cuenta de que la vida cristiana es un estilo de vida basada en los principios del Señor Jesucristo. Y que llegaras tú y llegara yo a amar como Él amó. ¿Te das cuenta? Amar como Él amó. Orar como Él oró. Y una que no te gusta, yo sé. Perdonar como Él perdonó. Hay quienes ni se perdonan a sí mismos. ¿Te imaginas? Así vamos seguidito. Y Él lo dijo, hermanos, aprendan de mí. Aprendan de mí. Sigan mis pisadas, dice el Señor. Ese es el discipulado. Cuando no hay enseñanza bíblica hay muchos problemas también, porque estamos creyéndole al hombre sus mandamientos. Y la falta de dependencia en Dios. Esto es la toma de malas decisiones. ¿Cuántas malas decisiones tomamos a menudo? Malas decisiones. Si hay malas decisiones, hay malas consecuencias, hermanos. Ese es el resultado. He tomado malas decisiones. Pablo le dijo a Tito, te voy a dejar ahí en Creta para que corrijas todas esas deficiencias. Hermanos, esas son las cosas que afectan, interrumpen, que nosotros podamos decir, sí, la vida cristiana es una vida victoriosa. Sí lo es, hermanos, pero tenemos que tomar estos parámetros. Ahora, casi estoy concluyendo el mensaje. A veces una hora, hermanos, no es suficiente. Ya llevo 44 minutos y a lo mejor ya se cansaron algunos, ¿no? Bueno, no le damos 2 horas, ¿no es cierto? No, no, hermanos, hay que ser prudentes también, hay que ser prudentes. Pero, ¿les gusta hablar de las personas, hermanos? ¿Les gusta hablar de alguien? Digo, al decir esto, es como cuando hablamos de un hermano de la iglesia. Vamos, chisme, la crítica no constructiva. ¿Les gusta o no les gusta?
¿Lo han hecho o no lo han hecho? Les decimos, hermanos, cuando lleguen a su casa, tengan mucho cuidado, padres, que llegas hablando a tu casa después de la reunión dominical. Porque si llegas con la espada desenvainada, criticando a todos, su ropa, su forma, su el predicador, hermano Manolo y y cuidado, porque eso está envenenando a tus propios hijos. ¿Qué necesidad tienes? Tienes un asunto, platícalo con tu esposo, tu esposa, pero sean sabios. ¿Por qué contaminan? ¿Qué necesidad? Entonces ya cuando se ven, están así así. Es como cuando los esposos, el esposo va con su mamá y se queja de la esposa, ¿sí? Y le dice, aquella mujer no me atiende, aquella mujer es muy floja, aquella mujer no se arregla, y le empieza a decir a su mamita, ¿verdad? Entonces cuando llega ahí la esposa con su suegra, ¿cómo la va a recibir? Mal, porque aquel ya le llenó de el tanquecito de espinitas ahí, y viceversa también. Ay, si vieran qué flojo es este. No, y empieza, y todo eso, cuando se ven, hermanos, ya están predispuestos a un pleito casado ahí. Entonces, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, llena de veneno mortal. Hermanos, tengamos mucho cuidado, pero hoy sí se vale. Hacemos un paréntesis, vamos a hablar mal de alguien. ¿Quieren hablar mal de alguien? Yo sí. Vamos a hablar un poco de Pedro, nada más así, de Pedro, ¿sí? Díganme cosas malas de Pedro. Nomás dos, uno aquí y uno acá. Nomás con eso ya lo hacemos cada Pedro. Una cosa mala de Pedro. El apóstol Pedro, no el hermano Pedro. Pedro. Una mala. Uy, ahí está esa duele, esa cala. Pedro negó al Señor. Sí, hermanos, sí lo negó. Otra, de este lado. Uy, ese Pedro impulsivo que nomás era un cerillito, nomás le rozaban tantito y se aceleraba Pedro. Era tan aguerrido, tan impulsivo, que en aquella ocasión le cortó la oreja a aquel soldado llamado Marco. Ese Pedro, hermanos, qué terrible, de veras. Y por esa causa pudiéramos ahí estar cortando leña de las actitudes de Pedro cuando negó al Señor. Y sí, hermanos, Pedro lo negó. Si pudiéramos ver ahí rápidamente unos pasajes en donde a Pedro, o una cosa más, a Pedro le faltó la fe. ¿Verdad que sí? Qué barbaridad con Pedro. Vean, hermanos, Lucas 22. Ya casi estoy cerrando, por favor. Lucas 22. Dice la palabra del Señor 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Qué dice, hermanos? Que tu fe no falte, que tu fe no falte. Vean el versículo 54. Pero antes del 54 termino el pensamiento del 33. Él le dijo, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, Señor. Sí, 54. Y prendiéndole al Señor, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ahí está, ya le empezaba a seguir al Señor también ahí, pero ¿cómo le seguía? Hay muchos cristianos que hacen eso, le siguen al Señor así, de lejitos, porque es más bonito, de lejitos sin compromisos, de lejitos al cabo qué, de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Y más adelante, hermanos, ustedes pues, conocen la historia bíblica, cómo Pedro, ¿verdad? Tuvo que llegar al punto hasta de maldecir. Pedro lo negó. Comparamos esto con el versículo 54, ya está. Cómo Pedro pudo negar feamente al Señor.
en Mateo 14:31. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo 14:31. Ahí, en esta porción, hermanos, vemos como el impulsivo Pedro, ¿verdad? Ahí también fue un impulso de Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Porque miraban al Señor que caminaba sobre el mar. Y Pedro, impulsivo, Señor, si eres tú, manda. Y el Señor le dijo, órale, ven. Pedro, después del Señor, fue el segundo hombre que caminó sobre las aguas. Y Pedro lo hizo. Y después que caminó y avanzó un tramo, no sé cuánto, pero de repente Pedro empezó a ver el agua, empezó a tener miedo y empezó a hundirse. Así muchos de nosotros quitamos la vista del Señor y todo se viene para abajo. Hermanos, el Señor llamó a 12, llamó a Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Simón y aquel que le entregó. Estos 12 también batallaron, aun y cuando fueron capacitados por el Señor 3 años. ¿Cómo es tu vida, hermana, hermano, hasta este momento? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Tu falta de fe? ¿El pecado? ¿Falta de instrucción bíblica? ¿Dónde está el problema? ¿Sabes? Porque el maestro quiere llegar al problema para que entonces tú puedas vivir una vida victoriosa. Hermanos, la próxima semana, si Dios nos permite, vamos a concluir este tema, los ingredientes de una vida cristiana victoriosa. Dios les bendiga, hermanos.